¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un espacio periodístico del género de entrevista. Usted en este espacio tiene la sartén por el mango. Usted formula las preguntas, Ricardo Alemán le responde. Pregúntale. Son 10 preguntitas, 10 respuestas, unos 15 minutitos cuando mucho. Bueno, ya tiene usted la primera ahí en su pantalla. Olivia Gómez, ¿en qué momento los mexicanos vamos a reaccionar hasta que seamos los cubanos y ya nos reprima el ejército? Ya vio lo que pasó hace días, ¿no? Reprimieron a los cubanos que salieron a las calles. En Cuba por protestar son 5 años de cárcel. ¿Hasta cuándo vamos a reaccionar? Es una gran pregunta. ¿Qué estamos esperando? Ya vimos las mentiras del señor López Obrador, que prácticamente es un enfermo mental al frente del país y nadie dice nada. ¿Hasta cuándo vamos a reaccionar? Yo creo, Olivia, que hay muchos mexicanos todavía ciegos y sordos, desafortunadamente. La número 2, María Elena Ríos. ¿Qué podemos hacer para salvar al INE? No debemos quedarnos sin hacer nada. Exactamente, María Elena Ríos, lo que tenemos que hacer, lo que tiene usted que hacer, lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer es agruparnos, hacernos escuchar, recomendarle a sus vecinos que lean periódicos como El Universal y como El Reforma, no más, que vean noticieros como el de Ciro Gómez Leiva, que es de lo mejor que hay en la radio, aunque a muchos a veces no les gusta, pero es lo mejor que hay. Y no las mentiras que ven en la mañanera y etcétera, etcétera. Tenemos que hacer que las personas entiendan que no podemos seguir con este partido Morena, que es un partido familiar de ratas y de ladrones. Ernesto Vallejo, la número 3. Entonces, ¿por qué malo estuvo diciendo que fue el Estado lo de Ayotzinapa? Pues porque esa es una patraña que les convenía a López en su momento. Acuérdense que López Obrador medró durante el gobierno de Peña Nieto con 2 elementos básicamente: los 43 de Iguala y la Casa Blanca. Con eso hizo el escándalo y la gente le creyó. Y los que nos dedicamos a opinar, yo escribí muchas columnas detallando cómo era falso lo de que fue el Estado, etcétera, etcétera, detallando que la Casa Blanca no tenía ningún problema, no era ningún delito, ni mucho menos, ni siquiera era casa de Peña, era de la esposa. Ese es el problema, que la gente a veces sigue ciega y sorda. La número 4, Leti Río. Si está enfermo, ¿por qué lo ocultan? Total, que se salve México, efectivamente. Leti, mire, el asunto de este escándalo, la verdad es que el problema no es la enfermedad de López o las enfermedades. El problema es la impunidad con la que su gobierno, él mismo, siguen actuando. ¿Dónde está el Estado mexicano y sus instituciones para obligarlo a que se vaya? Ese es el problema. Esas son las preguntas. ¿No les parece? La número 5, Feliciano López. Si no hay gobernador en Tamaulipas, ¿quién lo va a gobernar? Esto es peor que la oposición. Mire, el
el gobierno, la constitución local establece cuál es el mecanismo para, pues, sustituir o no a un gobernador. Pero mientras el señor Américo Villarreal, que es aliado del crimen organizado, sea apoyado por el presidente y avalado por el tribunal, pues no hay nada que hacer. No podemos hacer nada. Por eso, en la elección que viene, la del 2024, lo que tenemos que hacer, todos los mexicanos, es impedir que Morena gane. Si no lo logramos, vamos a seguir con la misma basura. La número 6, Leonarda Lima. ¿Calderón se atrincheró alguna vez como lo hizo AMLO en Palacio? Si es así, recuérdenlo. No, Leonarda, acuérdese para empezar que Calderón nunca vivió en el Palacio, vivió en Los Pinos. Y Los Pinos nunca tuvieron un pues amurallamiento como este. Porque las manifestaciones en Los Pinos son muy difíciles de hacer. Porque enfrente justamente de lo que era la casa presidencial, pues está una de las avenidas más importantes de la ciudad y es una vía rápida. Entonces es muy difícil cerrarla y cerrarla implica que se genere un caos en toda la ciudad. Por eso era muy difícil. Entonces no era necesario. Además alrededor hay un parque y no sé cuántas cosas que hacen difícil el acceso. No era necesario. La número 7, Ubaldo S.E. No entiendo por qué permanece AMLO como presidente. Con tantas pruebas no debería estar relegado del cargo, además de estar siendo juzgado. Tiene usted razón, Ubaldo, pero precisamente sigue ahí porque ha destruido la división de poderes, porque ha destruido las instituciones. Le voy a poner un ejemplo. Si fuesen independientes el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, bueno, pues el poder judicial y el poder legislativo someterían al ejecutivo, es decir, al presidente. Lo sancionarían, ya lo hubieran despedido, etc. Pero López Obrador es el clásico dictador que tiene controlado al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Son sus lacayos. Por eso, pues nadie hace nada. Esa es la diferencia. Y ha hecho eso violando la Constitución. Entonces, tiene todos los instrumentos de un dictador. Es un dictador. La número 8, Corina 677. Señor Alemán, recuerdo que usted comentó que el gobierno compró 1 millón de bolsas con súper para los muertos. Efectivamente, Corina 677. Yo publiqué al inicio de la pandemia, en finales del 2020, si mi memoria no me falla, una columna que se llamó 1 millón de bolsas cadavéricas. Ese dato, que nadie lo desmintió porque pues yo lo obtuve de una fuente muy confiable, yo vi incluso el documento, el gobierno compró 1 millón de bolsas cadavéricas. ¿Sabe usted lo que es una bolsa cadavérica? Son las bolsas en donde meten los cadáveres. Son unas bolsas regularmente de color negro, en donde entra el cadáver completo y tiene un gran zipper, y tiene para cargarse. ¿Para qué comprar 1 millón de bolsas para muertos si se supone que íbamos a ser el mejor país que iba a manejar la pandemia? Ya sabían que son ineficaces, ineficientes y que habría 1 millón de muertos.
Elvira Herrera, la número 9, ¿cómo un hombre que juró respetar y hacer valer la Constitución está llamando a que la violen? No, señor, conmigo no cuenta, yo no soy su cómplice ni su títere. Pues claro que sí, Elvira, qué buen comentario. Efectivamente, López Obrador llama a violar la Constitución, punto. Eso es lo que está haciendo con su tontería esta de consulta, ¿sí? Pero volvemos al mismo tema, la misma pregunta, ¿quién es capaz de decirle que no en el gobierno? ¿Qué autoridad destruyó al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial? Y los tiene en la bolsa, los tiene sometidos, son sus lacayos. Entonces, pues no va a pasar nada. La número 10, 69, Lolín. ¿Qué pasó, Marcelo, con la línea 12 del metro? Fueron 26 los que murieron. Efectivamente, esa es otra tragedia que se acredita a las raterías de Marcelo, ¿sí? Así como ha ocurrido en otras tragedias que se han acreditado a otros gobiernos. Pero en este caso fue Marcelo. Marcelo fue el que construyó la línea 12 del metro y Mario Delgado, ahora el presidente de Morena, pues era el encargado de las finanzas de la línea del metro. ¿Se imagina la cantidad de lana que se... No, bueno, es una ratería. Y peor, se les cayó. ¿Qué están esperando para tenerlo en la cárcel? Pues porque hay complicidad absoluta, porque es uno de los preferidos de Palacio y en Palacio nadie es sancionado. Ese es el gran problema. Bueno, ahí tiene 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale a Ricardo Alemán, te responde. Ya sabe usted, en este espacio, usted tiene la sartén por el mango. Nos vemos la próxima semana. Adiós.